Agradecemos a nuestras hermanas que han orado, agradecemos de todo corazón por sus oraciones y que ellas que lleguen con un perfume agradable ante nuestro Padre Celestial. Bueno, mis queridos hermanos, hemos estado estudiando o mejor dicho, repasando la escritura. Estamos viendo los hombres de la Biblia y, y hoy vamos a, a compartir la segunda parte de la historia de José, ¿ya? Y sabemos que José fue un hijo de Jacob, mi querido hermano, y Raquel, ¿ya? Y vamos ahora a iniciar lo que corresponde al capítulo 39, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que la historia de Jacob es muy larga, mis queridos hermanos. Por más que he tratado de sintetizarla, resumirla, no he podido porque se quedan cosas afuera, ¿ya? Y, y vamos a compartir, como le decía, el capítulo 39, ¿ya? Y aquí en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 39, nos dice que nos cuenta la historia de que ya sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Que sus hermanos eh, le habían vendido para, como esclavo, mis queridos hermanos, y lo llevaban hacia Egipto. Y en el capítulo 39, versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mis queridos hermanos, Potifar, como bien lo dice la escritura, Potifar era un hombre poderoso, se puede decir, porque era el oficial del faraón en Egipto, ya era capitán de la guardia, y él compró a José a los ismaelitas, ¿ya? Y Potifar era lo suficientemente sabio o inteligente, podría decírsele, para darse cuenta que todo lo que hacía José, ya, y todo, era prosperado, ya, todo lo que él tocaba era bendecido, ya. Y en ese tiempo, mis queridos hermanos, todos las culturas, ya, eh, antiguas buscaban a hombres con esas características, porque sabían muy bien de que todo aquel que era hijo de Dios era bendecido, ¿ya? Porque constaba con el poder divino, ¿ya? Al igual que José, ¿ya? Entonces, los hombres que le servían a Dios, se podría decir, lo tenían en alta estima, ¿ya? Y así le pasó a José, ¿ya? Y fue tanta la impresión que causó José a este varón, mi querido hermano, que, que él no pudo otra cosa que entregarle todo lo que estaba en su casa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que todo estaba a disposición y manos de José. José era el que dirigía todo lo que concernía a la casa, ¿ya? Y en el versículo 35 nos dice algo, mi querido hermano, que lo vamos a leer. Dice, aconteció, versículo 5, capítulo 39, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mis queridos hermanos, aquí lo que podemos ver aquí
que él era inmensamente bendecido, ¿ya? Y dice que de todo lo que tenía, Potifar estaba en manos ¿de quién? De José, ¿ya? Y dice algo que resalta aquí en el versículo 6, donde dice, lo voy a leer textual, y dijo todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mis queridos hermanos, la palabra, la expresión del pan que comía significa que José estaba excluido de supervisar las comidas, posiblemente, mi querido hermano, a un prejuicio egipcio contra la práctica de comer con, con en los libros dice con asiáticos, ¿ya? Porque según se cree, que antiguas inscripciones demostraban una actitud hostil, mi querido hermano, a los egipcios, ya hacia los asiáticos. Los egipcios, mi querido hermano, eran un pueblo de piel más oscura y los hebreos eran semitas, la palabra lo dice judíos, ¿ya? Y todo esto hacía diferencia entre ellos. A pesar de que Potifar confiaba en él, había cierta restigencia, ¿ya? Y en el versículo 7 nos dice, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Mi querido hermano, aquí podemos ver, mi querido hermano, que el versículo 7, donde dice la expresión duerme conmigo, era una incitación a tener relaciones, mi querido. Y aquí en la palabra de Dios, aquí en Proverbios, mi querido hermano, vamos a ver los consejos, ¿ya? Y ahí usted se va a dar cuenta de cómo era esta mujer. Vamos a ir a la palabra de Dios en Proverbios 7, versículo 15, dice, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recarnadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Y el 19 dice, porque el marido no está en casa, que ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Mi querido hermano, aquí vemos ya que este joven fue tentado, ¿verdad? Mas él no quiso. Dijo a la mujer de su amo, he aquí, dice la palabra, he aquí mi señor, dice, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ¿ya? Y dice, no hay otro, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José a cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, mi querido hermano. Aquí vemos, mi querido, cómo era esta mujer. Lo que yo le había leído antes de los proverbios concernía a las artimañas de una mujer ramera, dice la palabra. La mujer se sabía todo, tenía todas las artimañas como para seducirlo, ¿ya? Pero José era un joven eh, puro, ¿ya? Y le temía más a Dios que a todas las cosas, ¿ya? Y dice también que la palabra de Dios, que mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos vida, mi querido hermano, estaremos expuestos a tentaciones, ¿ya? Y esta es la verdad. Mas Dios nos ha dado, ¿qué? El dominio propio, mi querido hermano, para ejercerlo.
Y también, mi querido hermano, Él estaría siempre con nosotros. Él nunca nos desampararía, mi querido hermano. En todo tiempo, mi querido hermano, en todo tiempo necesitamos de la ayuda de Dios, ¿ya? ¿Para qué? Para resistir y no sucumbir a nuestros deseos, aunque parezcan muy inocentes. José era un joven, mi querido hermano, que nos demuestra que al rechazar a la esposa de Potifar, nos muestra uno de los rasgos de su carácter, mis queridos. Más importante que todo joven, que toda señorita, mi querido hermano, debe conservar. ¿Cuál? Llegar a tener el autodominio. El autodominio, ese dominio propio que nos ha dado el Señor para no sucumbir. Con mucho valor y determinación, mi querido hermano, este joven dando muestra que se puede luchar contra la inmoralidad. José, mi querido hermano, tuvo temor de ofender a Dios y su sumisión era total para él, mi querido hermano. Pero esta mujer, la esposa de Potifar, no cesó en acosarlo constantemente, dice la palabra. Le hablaba cada día e insistía en sus pretensiones. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Mis queridos hermanos, vamos a leer del versículo 10 al versículo 18. Dice, hablando ella, José, cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió para su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí la ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mi querido hermano, esta mujer con mentiras, con engaño, ¿verdad? Quiso que seducir a este joven. Era eso lo que le atraía, ¿verdad? No había otra cosa. Porque dice la palabra que José era de un semblante hermoso, dice. Hermoso, mi querido hermano, ¿ya? Pero esta mujer, mi querido hermano, no, este joven no buscaba dinero, ¿ya? Nada, no sucumbía ante nada. Y dice que esta mujer lo único que quería eran favores de él, ¿ya? La mujer de Potifar, mi querido hermano, su proceder nos recuerda la naturaleza sagrada del matrimonio, ¿ya? Una mujer que no tiene escrúpulos en expresar su propia pasión por José, el siervo de su esposo. Después de todo, él era solo un esclavo. Ella lo miraba como eso, como un esclavo, como un objeto al cual podía poseer y después dejarlo, desecharlo. Era solamente un objeto de placer, nada más para ella, ¿ya? Y como tal, ese objeto le pertenecía a su esposo. Por lo tanto, ella creía que tenía ¿qué? La autoridad también de utilizarlo. Pero José, mi querido hermano, José era diferente. Fue fiel a Dios y honró el matrimonio de su amo, ¿ya? La honradez de José, una honradez a toda prueba, intachable, se negó.
se negó a esta mujer y huyó, escapó, ¿ya? Mi querido hermano, el nombre de esta mujer, la mujer de Potifar, lo desconocemos. Tal vez no era tan importante, por eso no está inscrito escrito e inscrito en la Biblia. Era una mujer, nada más, una mujer que no dejaba un buen aroma, una mujer que no merecía tanto, ¿ya? Pero Dios estaba con José. Dios bendijo la actitud de este joven y su firme lealtad. En Primera de Corintios, mis queridos hermanos, en Primera Corintios 10:13 dice, su palabra nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Mi querido hermano, este joven tenía la entereza, mi querido hermano, y tenía que, él había propuesto en su corazón, había dispuesto y propuesto no pecar, no pecar. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová era lo que lo tenía en alto. ¿Y qué dice la palabra? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Mi querido hermano, ¿qué significa en sí la palabra tentación? La palabra tentación, mi querido hermano, es la incitación a hacer lo incorrecto, en tener preferencias hacia el mal o ser probados en general, en varias pruebas. Dios, mi querido hermano, permite la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter. Pero el enemigo, mi querido hermano, el enemigo la utiliza para incitar al mal con la intención de destruir al creyente, mi querido. Es más, la misma palabra en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mi querido hermano, José poseía una conducta intachable, honorable. Dios que es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo contempla en medio de una prueba que sin duda fue enviada por él. Mi querido hermano, Dios estaba con José en todo momento. Es más, dice su misma palabra en Salmos 105, 19, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Qué quiere decir eso? Que le probó. Fueron los años, mi querido hermano, de experiencia que necesitó José para madurar. Y esto lo vemos entre los capítulos del Génesis 34 a Génesis 41. Antes que sus sueños de infancia se realizaran, ya Dios tenía propósito para José. Sin duda, mi querido hermano, Potifar, como varón herido por las circunstancias, ya se sintió engañado, tal vez desilusionado de, de su honor, porque su honor estaba en juego, hizo lo que hizo. Y en Proverbios 6, versículo 34, nos dice que los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. Mi querido hermano, pero por ello José, mi querido hermano, fue a dar injustamente a la cárcel. Pero a veces suceden las cosas, mi querido hermano, y no las entendemos, pero todo está bajo la mano poderosa de Dios. Mi querido hermano, en el Génesis 39, versículo 20, dice,
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí vemos, mis queridos hermanos, que cuando usted obra diligentemente con la protección de Dios, ante los ojos de Dios, todo lo que usted toque, al lugar que toque, será bendecido, porque Dios está con usted, mis queridos hermanos, al igual que con José. Mis queridos hermanos, José debió haber sido ejecutado ese día, ¿ya? Pero la condena a prisión muestra la prioridad, querido hermano, de la providencia divina e indica que Potifar pudo no haberle creído del todo a su mujer. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Jehová jamás dejó solo a José y extendió su misericordia y dio gracia en los ojos de ¿quién? Del jefe de la cárcel, mi querido hermano. Nuevamente vemos la mano de Dios protegiendo a quién? A José. Y dice el Salmo 105, lo vamos a repetir, versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Mi querido hermano, a pesar de que, perdón, a pesar de que Jehová estaba con él, mi querido hermano, en todo momento a José le afligía, ¿ya? Le afligían, dice la palabra, sus pies, porque lo afligieron de tal forma a él que lo tenían con grillos, ya, en cárcel, en la cárcel. Mis queridos hermanos, ¿se imaginan un joven sirviéndole a los demás, pero aún así estaba engrillado, mi querido hermano? Y aquí, en la palabra de Dios, en el capítulo 40, nos cuenta que las cosas empezaron un poco a cambiar, sucedieron cosas que él jamás pensó. Y dice así, en el versículo 1 del Génesis 40, dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su rey, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, mi querido hermano. Y dice el 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. El versículo 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado, mi querido hermano. Mi querido hermano, el copero, mi querido hermano, era hombre que era el primero en probar toda la comida, ¿ya? Y lo que él bebía era probado por él, ¿ya? Y se servía de la comida del mismo faraón, todo él lo tenía que probar, ¿ya? ¿Para qué? Para que él no fuera envenenado, mi querido hermano, ¿ya? Y lo hacía delante del rey, o sea, el rey estaba viendo cuando él probaba estos alimentos, ¿ya? Y, y dice la palabra que alguien por temor, dice, de ser envenenado, ¿ya? Entonces, yo me imagino que él estaba siempre al lado derecho, ¿ya? A la mano derecha de él. ¿Por qué? Porque él, en él confiaba, ¿qué? Su vida, ¿ya? Para no ser, ¿qué? Ejecutado, para que nadie le hiciera daño, ¿ya?
era digno de toda confianza, ¿ya? Por eso se convirtió, mi querido hermano, en, en la mano derecha, ¿ya? Y después de la palabra nos dice que aquí en el capítulo 40, versículo 8, estos hombres le cuentan a José el sueño que tuvieron, ¿ya? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa del faraón estaba en mi mano y, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo, José, esta es una interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saquen de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Mi querido hermano, José era el hombre indicado para estos hombres, ¿ya? Era íntegro, sensible ante los demás, de buen corazón, ¿ya? Y Dios sin duda estaba con él, ¿ya? Y como Dios estaba en su corazón, era el primero que estaba en su mente, mi querido hermano, y su ayuda fue inmediata, ya le reveló a a él los sueños que tuvieron estos hombres, ya lo que significaban. Y por eso él le recarga, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mi querido hermano, este que tuviera misericordia, mi querido hermano, es algo tan significativo que, que también lo menciona el Nuevo Testamento. En Lucas 23:42 dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo fue crucificado, ¿quiénes estaban al lado de él? Habían 2 ladrones, ¿verdad? Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí, le dijo, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La súplica de este ladrón, mi querido hermano, que fue crucificado al lado de Jesús, Jesús no se olvidó de él. Contestando a su petición, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás en el paraíso. ¿Qué es lo que era el paraíso? El paraíso era el jardín, que se refiere, mi querido hermano, al estado de bendición entre la muerte y la resurrección. Jesús no nos olvida. Jesús no tiene memoria frágil como la de nosotros, que nos olvidamos cuando prometemos algo. Él no. Usted le pide algo y Dios no se olvida de su petición. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado, porque está atento al clamor de sus hijos. Y por eso, porque es un Dios justo, Él contestará cada petición hecha con sinceridad, hecha con un corazón humillado y contrito. José, mi querido hermano, había sido vendido desde su percepción. A él le parecía que nuevamente estaba sufriendo injustamente. Había hecho bien y esperaba esta vez retribución. Pero eso nos da a entender, mi querido hermano, que no esperemos nada a cambio, no hagamos a otro semejante a nosotros, sino que esperemos
pacientemente en Jehová. Aquí en el versículo 16 viene el panadero. Aquí lo voy a leer textual, dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños del Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Mi querido hermano. Y miren, para que usted vea cómo es el corazón del ser humano, en el capítulo 41 nos dice cuánto tiempo pasó de este hecho. Mire, lo vamos a leer, dice, aconteció que pasados 2 años fueron un sueño. Le parecía que estaba junto al río. El faraón tuvo un sueño, ¿ya? Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas, y despertó el faraón. Mi querido hermano, el río, ese río que se soñaba el faraón, mi querido hermano, él se refiere al río Nilo, ¿ya? Y al hablar de las vacas, mi querido hermano, que subían del río, nos habla de una situación corriente, ya era algo usual que sucedía ahí, ya que estos animales en tiempo de mucha calor se suelen meter en el río para protegerse, ¿ya? Del calor y de las moscas, ¿ya? Y, y yo creo que la palabra lo dice, no lo digo yo, sino que por eso era la confusión del faraón, que no podía entender lo que significaba, ¿ya? Y es tanto, ¿ya? Que este hombre, al ver que no podía saber lo que significaba, dice la palabra que se vuelve a dormir, ¿ya? Se vuelve a dormir este varón, de nuevo, el faraón, y dice en el versículo 5, dice, del capítulo 41, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas, menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado de espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces, dice, el jefe de los coperos habló a faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice que el faraón volvió a dormirse de nuevo, ¿ya? Y que nuevamente volvió a tener un sueño, ¿ya?
Y que este sueño era relacionado ¿con qué? Con las espigas, mi querido hermano. Y dice que estas espigas, ¿ya? Habla de las espigas menudas, se devoraban a las que estaban florecientes, las que estaban hermosas, mi querido hermano, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo al despertar? Yo sé que todos hacemos lo mismo, que apenas despertamos, inmediatamente contamos un sueño que hemos tenido, que nos impresionó o que nos dejó algo, ¿ya? Y lo contamos. Exactamente, el faraón hizo lo mismo, despertó e hizo llamar a los magos, mi querido hermano, ¿ya? Y, y ahí, y ahí estos magos, a estos sabios, les contó él su sueño y no había quien, dice, quien lo interpretara. Ninguno pudo descifrar lo que significaba. Entonces, este copero se acuerda, ¿ya? Y dice, es más, dice, me acuerdo hoy de mis faltas, en el versículo 9, me acuerdo hoy de mis faltas, mi querido hermano. ¿Qué es lo que, qué es lo que le está diciendo este hombre, ya? Que cuando él estuvo, dice, cuando él estuvo en la cárcel, cuando el faraón se enojó, dice, contra su siervo, versículo 11, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos a él y nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó así, fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió y llamó a José y los sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón. Mi querido hermano, el sueño del faraón estaba lleno de simbolismo, ¿ya? Que él no entendía, que no podía entender. Lo que nos demuestra, mi querido hermano, que la mano de Dios estaba con José y nos advierte que en medio de las circunstancias del proceso, no, mi querido hermano, no debemos desmayar ni claudicar, sino que seguir confiando en Él, mi querido hermano, en su magnificencia, en su poder. Y José pronto vería la luz. El sueño del faraón hablaba del río, ¿verdad? Del río Nilo, de las vacas, del río que subían y bajaban, ¿verdad? Lo que sucedía allí. Y dice que venía un viento solano, el viento abrasador, ese viento que viene del este, del desierto, ¿ya? Los sueños del faraón, mi querido hermano, son mensajes de Dios. En Job, capítulo 7, cuando Job, mi querido hermano, habla contra Dios, ¿ya? Y le dice claramente, lo dice Job, dice en el capítulo 7, versículo 14, dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Mi querido hermano, los egipcios dejaron muchos escritos, mi querido hermano, jeroglifos, ya con instrumentos detalladamente escritos cómo interpretar los sueños, ya. Y se esperaba que estos magos, estos sabios egipcios, pudieran interpretar los sueños del faraón, pero no lo pudieron hacer, mi querido hermano, no lo pudieron hacer con estos libros tan mágicos, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios, la mano del Altísimo estaba con José, ¿ya? Y contaba con qué? Con la gracia de Dios, siempre para enfrentar todo lo que le sobrevendría, mi querido hermano. Y hoy nos habla a nosotros, directo al corazón, ¿ya? Porque Dios habla claro a través de su palabra, a través de la escritura. Por grande o por malo que sea lo que te esté aconteciendo, la mano protectora está sobre nosotros, como señaló Jesús a Pablo acerca del sufrimiento.
En 2 capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. José, ¿en quién reposaba? ¿En quién descansaba? En Dios, mi querido hermano. Esperaba que Dios obrara en su vida, aunque a veces sintió como que no estaba, pero él nuevamente se retomaba y las fuerzas venían sobre él y seguía confiando. Por ello, mi querido hermano, el copero, por ello, mi querido hermano, el copero confió. ¿Y qué dice? Él habló, este copero, ¿ya? Y dice, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Por qué? Refiriéndose a su ingratitud para con José. El faraón lo escuchó atentamente e inmediatamente envió por José, por este joven que podía responder a su interrogante. Pero antes, dice, según las costumbres egipcias que contrastaban con las costumbres semitas, José debía ser presentado perfectamente aseado delante del faraón. Simbólicamente, mi querido hermano, todo esto es simbólico, todo lo que aquí acontece. Esto representa la transformación de esclavo, ¿a qué? A gobernador. En el versículo 16 de Génesis 41, nos dice, mi querido hermano, que con toda humildad José le responde al faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Mi querido hermano, propicia al faraón. Vamos a leer, mi querido hermano, el versículo 17 dice, entonces faraón dijo a José, en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río. Y le vuelve a relatar acerca de lo que ya habíamos mencionado, el sueño de las vacas, mi querido hermano. Ya, le relata estos dos sueños significativos, ¿ya? Los sueños del faraón eran considerados, mi querido hermano, de un solo mensaje en que Dios había hablado dos veces. ¿Qué quiere decir? Que el segundo, la repetición del sueño, auguraba su inminencia al tiempo que confirmaba su certeza. ¿Qué significa inminencia, mi querido hermano? ¿Qué significa la palabra inminencia? Para que podamos entender bien. Inminencia quiere decir que estaba pronto a acaecer, o sea, pronto a qué? A suceder. Esto estaría pronto, este sueño tendría pronto, pronto se ejecutaría, mi querido hermano. Aquí en el versículo 25, mi querido hermano, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, ¿ya? Ahí vemos claro que era un solo sueño con dos respuestas, ¿ves? Dice, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que le respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios
se apresura a hacerla. Mi querido hermano, el mensaje de Dios era claro y preciso. Nada dice, mi querido hermano, que el hambre fuese, constituía un castigo, mi querido hermano, directo, ¿ya? Pero al contrario, era parte de la acción de Dios al sujetar la naturaleza a la vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? ¿Ya? Vanidad es falto de sustancia, mi querido hermano, de pompa, algo fastuoso, ¿ya? Y en Romanos 8:20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿De que, a quién obedece la naturaleza, mi querido hermano? A Dios. ¿Ya? Es más, mi querido hermano, vamos a leer el versículo 21 de Romanos 8. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un consejo de Dios a través de José para el faraón. Todo esto eran consejos para el faraón, mi querido hermano. ¿Y qué le dice? En el versículo 33 le dice, provéase, para que él se proveyera, dice, por tanto, provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de las abundancias, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Mi querido hermano, qué hermoso es lo que el Señor nos acaba de entregar a través de este estudio. Que Dios les bendiga, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Para qué? Para la próxima semana, Dios mediante, podamos seguir avanzando en lo que es la vida de José, de cómo Dios utilizó a José. Que Dios les bendiga. Hermoso. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le Gracias. bendiga.